Aquellos que reciben la palabra de Dios tal y cual como se la dan sus dirigentes, estos son llamados cristianos, muy buenos cristianos. Pero aquel que recibe la palabra y el conocimiento y éste la cuestiona en todas sus aristas, la reflexiona, la filosofa, estos son llamados hijos del Dios cósmico. Bueno amigos, antes de sumergirnos de lleno al conocimiento, quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer una aclaración. En el video que hice acerca de interrogando a un extraterrestre, yo nunca dije que ese video es real. Por el contrario, yo lo que hice es cuestionar todas las discrepancias que yo tengo y entre lo que estaba diciendo ese ser aparente. Porque mi tarea es mostrárselos y el trabajo de ustedes es discernir de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es verdadero y de lo que es falso, ¿verdad? Muchos de ustedes llegaron a la conclusión rápido que era falso, así como yo. Pero yo no trato de imponerles una idea preconcebida de la que yo tengo de algún video. Bien, aclarado esto, vamos a sumergirnos hacia el conocimiento prohibido. La Biblia. La Biblia puede ser realmente un libro grande, metafórico, o realmente puede haber sido histórico, ¿verdad? Lo podemos tomar de esas dos alternativas, incluso de otras más. Pero el libro en sí es un libro para iniciados. Lo que pasa es que la gente, los que se quedan a medias, son esos que se quedan sentados en una banca escuchando qué es lo que dice, como receptores del que está diciendo lo que él cree que dice e interpreta la Biblia. Bien, ¿cómo romper decretos? En ocasiones nosotros hemos estado en muchos problemas bastante difíciles, la verdad. En mi caso personal, este es el caso de Marcelo Vladimir Larín, ¿verdad? Se lo voy a contar con mi propia experiencia. Ustedes van a decir, Marcelo de todo le ha pasado, pero es que es la verdad, me ha pasado absolutamente de todo. Entonces, esto yo lo aprendí en una escuela de iniciación que está en San Luis Potosí. No puedo decirles la ubicación exacta, ya que esto no se trata de hacer proselitismo, porque de hecho ahí está prohibido el proselitismo, sino solo van ciertos escogidos de Latinoamérica. Así que, y bueno, por alguna razón, pues yo fui elegido. A lo mejor yo me bañaba más seguido y por eso fui elegido. Y bien amigos, fíjense que en dos ocasiones me encontré en un problema, en dos problemas mejor dicho, ¿verdad? En uno era financiero y en otro era de otro tipo de aspecto. En el financiero, digámoslo así, ocurrió que tenía un problema porque yo había puesto un negocio que me iba bastante bien, pero a veces te pasa algo de la noche a la mañana y no te das cuenta cuando de repente la vida es una ruleta, estás arriba y después yo ya estaba abajo. La cuestión es que fue un abrir y cerrar de ojos y recuerdo que en ese momento de aflicción, claro, automáticamente todos piensan voy a acudir a Dios, pero en ese momento de aflicción me acordé de estas enseñanzas que me habían dado en esta escuela de iniciación y bueno, es lo que hice. Yo tenía solo 15 días, oigan bien, 15 días para juntar un dinero que era más o menos, era bastante grande, 15 días, y yo no tenía la capacidad para juntar ese dinero en 15 días. Entonces, ¿qué hice? Hice este método, partiendo desde que yo era escéptico. Entonces, lo más común que uno hace es tirarse a rodillas, empezar a llorarle a Dios y a cualquiera y a dar lástima, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a ser educado bajo esta ciencia, entonces no es eso todo lo que tiene lo que resulta. No es la humillación lo que tiene que
que darte un efecto, sino la educación con la que vos te presentás o la que vos haces tus peticiones ante aquel que domina todo, y todo es todo. Incluso hay versos de bastantes eruditos que dice: no se cae ni una hoja del árbol sin que Dios lo sepa. Bien, entonces empecé a hacer este versículo, o recitar este versículo 3 veces al día. En la mañana, antes que saliera el sol, cuando el sol estaba en plena mediodía, y antes de la puesta del sol. 3 veces al día durante 15 días hice esto, con suma disciplina y con fe. El versículo que yo recitaba era Daniel 6, del 1 al 23. Ahí explica básicamente que va a haber un decreto sobre Daniel. Y es bien interesante, porque en este versículo te narra de que hay cosas que te van a pasar. Y cuando te van a pasar, pero la diferencia está en donde vos podés cambiar el rumbo, que a vos no te suceda nada. Como el ejemplo que les daré ahorita. Por ejemplo, ya está decretado que esta mañana vos vas a chocar, ¿verdad? En esta mañana que vos choques, vos podés morir y podés salir lesionado. Pero si vos haces decretás, evitás ese decreto, que te pase algo físicamente, podés chocar, pero podés salir ileso. No te puede pasar absolutamente lo que es nada. Ahora, esto también funciona, pero esta es mi propia experiencia. Yo no se lo estoy diciendo que esta es la única. Yo conozco 3 métodos. Uno es así, que es algo de ya, que ya te va a pasar, y ahí tienes que incrementar otros códigos, que son 72 códigos del nombre de Dios. Tenés que aumentarlo y elegir uno exactamente y combinarlo con otra oración, y te va a dar resultado. Pero ahorita me voy a centrar en este. Entonces 15 días antes yo tenía que juntar eso, y empecé a hacerlo mañana, al mediodía, en la noche, y así ante 15 días. Llegó el plazo y bueno, yo solo ya estaba esperando, y de repente llega una carta. Solo escuchen, llega una carta en donde me decía de que no debía absolutamente nada, que ya mi cuenta ya estaba saldada. O sea, yo me pregunto, porque era bastante dinero, entonces me iban a quitar las cosas que las que yo tenía del negocio, me las iban a quitar, y después me llega esa carta que mi cuenta ya estaba saldada. Bueno, yo nunca le dije absolutamente a nadie de mi familia, porque yo acostumbro a resolver los problemas en mí. Bueno, resulta que después de esto, yo me quedé preguntando si ellos se habían equivocado, pero bien. Tampoco llamé para preguntarle si era verdad, porque yo dije, bueno, si fue un milagro, bien, y si llamo puede ser que se den cuenta que de verdad debo. Pero bien, después, cuando ya pasó una semana, en vez de estar yo con esa agonía, yo mismo fui y me presenté. Bueno, entonces le dije de que qué había pasado, y me dijeron de que en el banco habían habido ciertos problemas, y que a mí me habían pasado una deuda que a mí no me correspondía, y que la que a mí me correspondía era un poco menor, pero que me había quedado saldada en compensación por el error ¿cómo se dice? O el mal momento que me habían hecho pasar. Y bien, cuando dije eso, o sea, me quedé impresionado. Hasta ese momento yo dije, bueno, a lo mejor fue un error de dedo, y me quise mantener escéptico en el hecho de pensar de que si yo no hubiera hecho eso, de todas maneras dije, me hubiera salvado. Bien, después, esto fue en Monterrey. En Monterrey trabajaba yo en una empresa, y de repente yo había empezado a tener problemas con el jefe, con mi superior, digámoslo así, y bien, yo sentía realmente que me iban a mandar a volar. Entonces, como una semana después me habían anunciado por medio de su mejor amigo que me iban a dar repollo. Bien, entonces una semana dije, bien, entonces voy a hacerlo nuevamente, y volví a hacer el mismo método durante una semana. Volví a hacerlo, llegó el día, y cuando yo llegó me mandó a hablar con el que yo no me llevaba bien,
Y entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Estás despedido. Yo le dije, bueno, gracias. Agarré mis cosas, que no eran muchas cosas, era una mochila. Agarré mi mochila, salí. Cuando crucé la calle, vi a unos que estaban distribuyendo un periódico. Y yo le pregunté a él, le digo, ¿aquí hay trabajo? Y entonces me dijo, sí, me dijo, de hecho, me dijo, mañana, mañana necesitamos muchísima gente. ¿Y vos dónde trabajas? Y yo le dije, bueno, yo trabajo en la empresa que distribuía esto. Entonces me dijo, de verdad, sí, ¿y sabes todos los puntos? Le digo, claro, yo sé dónde se deja todo. Y en ese mismo instante me contrataron y me dieron un trabajo mucho mejor y mucho más pagado, mejor pagado que el que tenía en la otra empresa. Y en la otra empresa les quitaron todo el trabajo. Es decir, ellos me despiden a mí, o sea, y a ellos, prácticamente esta otra empresa que era de un periódico grande, los despide a ellos, que eran 75 trabajadores. Y de estos 75, solo yo me salvé porque yo adquirí un nuevo trabajo con el mismo conocimiento que ellos me habían dado, con los que me habían despedido. Entonces, ahí fue donde yo dije, o sea, una es casualidad, pero ya dos, ya es una tendencia. Entonces, de esta manera es que se cumplió el decreto. Me despidieron, pero no me perjudicó, porque al despedirme, crucé 2 calles, encontré un trabajo mejor pagado, ¿cómo se llama? Con lo mismo que había aprendido en la otra empresa, ganando menos. Es decir, ahí me di cuenta realmente de que estas herramientas funcionan con o sin fe. Eso es lo que a mí me quedó demostrado, porque en la primera, como se lo dije, lo hice partiendo del escepticismo. Ya en la segunda, ya lo hice más confiado, pero de igual manera habitaba en mí ese escepticismo de saber si la primera vez había sido casualidad. Te dejo aquí esta herramienta. Si vos querés, la podés ocupar. Si vos me querés creer, pues hacelo. Si no lo querés hacer, cualquiera de las dos maneras me resulta muy bien. Yo te cuento mis 2 experiencias que me pasaron en distintos países. Así que te lo dejo. Recordá, es Daniel 6, del versículo 1 al 23, 3 veces al día. Y bueno, yo espero que te sirva muchísimo. Más adelante es posible que le dé también otro método. Este es un poco más difícil porque es más mental y tenés que tener un poquito más de preparación, pero este ya es un caso casi que de vida o muerte. Pero también sirve porque también lo comprobé que servía. Así que vamos a hacer también una pequeña saga acerca de el conocimiento, llamémoslo, no sé si llamarlo esotérico o la misticidad de la Biblia, porque hay muchas herramientas que están aquí que no se las enseñan en teología, sino que se aprenden en otras escuelas de iniciación. Posiblemente yo se las enseñe para que les sirva de herramienta a ustedes, porque quien controla el mundo no es lo material ni lo físico. Lo que controla el mundo es el mundo espiritual. Entonces ahí es donde debemos de tener buenas relaciones. Sin más que hablar, mi nombre es Marcelo Larín y los invito a que vean la página del Conocimiento Prohibido, porque desde ahí hacemos transmisiones los días domingos o a veces entre semana, y donde hacemos una diversidad de temas y hablamos con distintas personas de distintos países. Así que hasta pronto. Que ya te va a pasar, y ahí tienes que incrementar otros códigos que son 72 códigos del nombre de Dios. Tenés que aumentarlo y elegir uno exactamente y combinarlo con otra oración, y te va a dar resultados. Pero ahorita me voy a centrar en este. Entonces 15 días antes yo tenía que juntar eso y empecé a hacerlo mañana, al mediodía, en la noche, y así ante 15 días. Llegó el plazo y bueno, yo solo ya estaba esperando, y de repente llega una carta. Solo escuchen, llega una carta en donde me decía de que no debía absolutamente nada.
que ya mi cuenta ya estaba saldada. O sea, yo me pregunto, porque era bastante dinero, entonces me iban a quitar las cosas que las que yo tenía del negocio, me las iban a quitar, y después me llega esa carta que mi cuenta ya estaba saldada. Bueno, yo nunca le dije absolutamente a nadie de mi familia, porque yo acostumbro a resolver los problemas en mí. Bueno, resulta que después de esto, yo me quedé preguntando si ellos se habían equivocado, pero bien. Tampoco llamé para preguntarle si era verdad, porque yo dije, bueno, si fue un milagro, bien, y si llamo puede ser que se den cuenta que de verdad debo. Pero bien, después, cuando ya pasó una semana, en vez de estar yo con esa agonía, yo mismo fui y me presenté. Bueno, entonces le dije de que qué había pasado, y me dijeron de que en el banco habían habido ciertos problemas y que a mí me habían pasado una deuda que a mí no me correspondía, y que la que a mí me correspondía era un poco menor, pero que me había quedado saldada en compensación por el error ¿cómo se dice? O el mal momento que me habían hecho pasar. Y bien, cuando dije eso, o sea, me quedé impresionado. Hasta ese momento yo dije, bueno, a lo mejor fue un error de dedo, y me quise mantener escéptico en el hecho de pensar de que si yo no hubiera hecho eso, de todas maneras dije, mira, aquellos que reciben la palabra de Dios tal y cual como se la dan sus dirigentes, estos son llamados cristianos, muy buenos cristianos. Pero aquel que recibe la palabra y el conocimiento, y la cuestiona en todas sus aristas, la reflexiona, la filosofa, estos son llamados hijos del Dios cósmico. Bueno amigos, antes de sumergirnos de lleno al conocimiento, quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer una aclaración. En el video que hice acerca de interrogando a un extraterrestre, yo nunca dije que ese video es real. Por el contrario, yo lo que hice es cuestionar todas las discrepancias que yo tengo y entre lo que estaba diciendo ese ser aparente. Porque mi tarea es mostrárselos, y el trabajo de ustedes es discernir de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es verdadero y de lo que es falso, ¿verdad? Muchos de ustedes llegaron a la conclusión rápido que era falso, así como yo. Pero yo no trato de imponerles una idea preconcebida de la que yo tengo de algún video. Bien, aclarado esto, vamos a sumergirnos hacia el conocimiento prohibido. La Biblia puede ser realmente un libro grande, metafórico, o realmente puede haber sido histórico, ¿verdad? Lo podemos tomar de esas dos alternativas, incluso de otras más. Pero el libro en sí es un libro para iniciados. Lo que pasa es que la gente, los que se quedan a medias, son esos que se quedan sentados en una banca escuchando qué es lo que dice, como receptores del que está diciendo lo que él cree que dice e interpreta la Biblia. Bien, ¿cómo romper decretos? En ocasiones nosotros hemos estado en muchos problemas bastante difíciles, la verdad. En mi caso personal, este es el caso de Marcelo Vladimir Larín, ¿verdad? Se lo voy a contar con mi propia experiencia. Ustedes van a decir, Marcelo de todo le ha pasado, pero es que es la verdad, me ha pasado absolutamente de todo. Entonces, esto yo lo aprendí en una escuela de iniciación que está en San Luis Potosí. No puedo decirles la ubicación exacta, ya que esto no se trata de hacer proselitismo, porque de hecho ahí está prohibido el proselitismo, sino solo van ciertos escogidos de Latinoamérica. Así que, y bueno, por alguna razón, pues yo fui elegido. A lo mejor yo me bañaba más seguido y por eso fui elegido. Y bien amigos, fíjense que en dos ocasiones me encontré en un problema, en dos problemas mejor dicho.
¿verdad? En uno era financiero y en otro era de otro tipo de aspecto. En el financiero, digámoslo así, ocurrió que tenía un problema porque yo había puesto un negocio que me iba bastante bien, pero a veces te pasa algo de la noche a la mañana y no te das cuenta cuando de repente la vida es una ruleta, estás arriba y después yo ya estaba abajo. La cuestión es que fue un abrir y cerrar de ojos y recuerdo que en ese momento de aflicción, claro, automáticamente todos piensan voy a acudir a Dios, pero en ese momento de aflicción me acordé de estas enseñanzas que me habían dado en esta escuela de iniciación y bueno, es lo que hice. Yo tenía solo 15 días, oigan bien, 15 días para juntar un dinero que era más o menos, era bastante grande, 15 días, y yo no tenía la capacidad para juntar ese dinero en 15 días. Entonces, ¿qué hice? Hice este método, partiendo desde que yo era escéptico. Entonces, lo más común que uno hace es tirarse a rodillas, empezar a llorarle a Dios y a cualquiera y a dar lástima, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a ser educado bajo esta ciencia, entonces no es eso todo lo que tiene lo que resulta, no es la humillación lo que tiene que darte un efecto, sino la educación con la que vos te presentás o la que vos haces tus peticiones ante aquel que domina todo, y todo es todo. Incluso hay versos de bastantes eruditos que dice: no se cae ni una hoja del árbol sin que Dios lo sepa. Bien, entonces empecé a hacer este versículo o recitar este versículo 3 veces al día. En la mañana, antes que saliera el sol, cuando el sol estaba en plena mediodía, y antes de la puesta del sol. 3 veces al día durante 15 días hice esto, con suma disciplina y con fe. El versículo que yo recitaba era Daniel 6, del 1 al 23. Ahí explica básicamente que va a haber un decreto sobre Daniel. Y es bien interesante, porque en este versículo te narra de que hay cosas que te van a pasar. Y cuando te van a pasar, pero la diferencia está en donde vos podés cambiar el rumbo, que a vos no te suceda nada. Como el ejemplo que les daré ahorita. Por ejemplo, ya está decretado que esta mañana vos vas a chocar, ¿verdad? En esta mañana que vos choques, vos podés morir y podés salir lesionado. Pero si vos haces decretás, evitás ese decreto, que te pase algo físicamente, podés chocar, pero podés salir ileso. No te puede pasar absolutamente lo que es nada. Ahora, esto también funciona, pero esta es mi propia experiencia. Yo no se lo estoy diciendo que esta es la única. Yo conozco 3 métodos. Uno es así, que es algo de ya que hubiera salvado. Bien. Después, esto fue en Monterrey. En Monterrey trabajaba yo en una empresa y de repente yo había empezado a tener problemas con el jefe, con mi superior, digámoslo así. Y bien, yo sentía realmente que me iban a mandar a volar. Entonces, como una semana después me habían anunciado por medio de su mejor amigo que me iban a dar repollo. Bien, entonces una semana dije, bien, entonces voy a hacerlo nuevamente. Y volví a hacer el mismo método durante una semana, volví a hacerlo. Llegó el día y cuando yo llegó me mandó a hablar con el que yo no me llevaba bien. Y entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Estás despedido. Yo le dije, bueno, gracias. Agarré mis cosas, que no eran muchas cosas, era una mochila. Agarré mi mochila, salí. Cuando crucé la calle, vi a unos que estaban distribuyendo un periódico. Y yo le pregunté a él, le digo, ¿aquí hay trabajo? Y entonces me dijo, sí, me dijo, de hecho, me dijo, mañana necesitamos muchísima gente. ¿Y vos dónde trabajas? Y yo le dije, bueno, yo trabajo en la empresa que distribuía esto. Entonces me dijo, ¿de verdad? Sí. ¿Y sabes todos los puntos? Le digo, claro, yo sé dónde se deja todo. Y en ese mismo instante
me contrataron y me dieron un trabajo mucho mejor y mucho más pagado, mejor pagado que el que tenía en la otra empresa. Y en la otra empresa les quitaron todo el trabajo. Es decir, ellos me despiden a mí, o sea, una. Y a ellos, prácticamente esta otra empresa que era de un periódico grande, los despide a ellos, que eran 75 trabajadores. Y de estos 75, solo yo me salvé porque yo adquirí un nuevo trabajo con el mismo conocimiento que ellos me habían dado, con los que me habían despedido. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, o sea, una es casualidad, pero ya dos, ya es una tendencia. Entonces, de esta manera es que se cumplió el decreto. Me despidieron, pero no me perjudicó, porque al despedirme, crucé con mi superior, digámoslo así, y bien, yo sentía realmente que me iban a mandar a volar. Entonces, como una semana más, una semana después me habían anunciado por medio de su mejor amigo que me iban a dar repollo. Bien, entonces una semana dije, bien, entonces voy a hacerlo nuevamente. Y volví a hacer el mismo método durante una semana, volví a hacerlo, llegó el día y cuando yo llegó me mandó a hablar con el que yo no me llevaba bien y entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Estás despedido. Yo le dije, bueno, gracias. Agarré mis cosas, que no eran muchas cosas, era una mochila. Agarré mi mochila, salí. Cuando crucé la calle, vi a unos que estaban distribuyendo un periódico y yo le pregunté a él, le digo, ¿aquí hay trabajo? Y entonces me dijo, sí, me dijo, de hecho, me dijo, mañana, mañana necesitamos muchísima gente. ¿Y vos dónde trabajas? Y yo le dije, bueno, yo trabajo en la empresa que distribuía esto. Entonces me dijo, ¿de verdad? Sí, ¿y sabes todos los puntos? Y le digo, claro, yo sé dónde se deja todo. Y en ese mismo instante me contrataron y me dieron un trabajo mucho mejor y mucho más pagado, mejor pagado que el que tenía en la otra empresa. Y en la otra empresa les quitaron todo el trabajo. Es decir, ellos me despiden a mí, o sea, una. Y a ellos, prácticamente esta otra empresa que era de un periódico grande, los despide a ellos, que eran 75 trabajadores. Y de estos 75, solo yo me salvé porque yo adquirí un nuevo trabajo con el mismo conocimiento que ellos me habían dado, con los que me habían despedido. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, o sea, una es casualidad, pero ya dos, ya es una tendencia. Entonces, de esta manera es que se cumplió el decreto. Me despidieron, pero no me perjudicó, porque al despedirme, crucé 2 calles, encontré un trabajo mejor pagado, ¿cómo se llama? Con lo mismo que había aprendido en la otra empresa, ganando menos. Es decir, ahí me di cuenta realmente de que estas herramientas funcionan con o sin fe. Muchos problemas bastante difíciles, la verdad. En mi caso personal, este es el caso de Marcelo Vladimir Larín, ¿verdad? Se lo voy a contar con mi propia experiencia. Ustedes van a decir, Marcelo de todo le ha pasado, pero es que es la verdad, me ha pasado absolutamente de todo. Entonces, esto yo lo aprendí en una escuela de iniciación que está en San Luis Potosí. No puedo decirles la ubicación exacta, ya que esto no se trata de hacer proselitismo, porque de hecho ahí está prohibido el proselitismo, sino solo van ciertos escogidos de Latinoamérica. Así que, y bueno, por alguna razón, pues yo fui elegido. A lo mejor yo me bañaba más seguido y por eso fui elegido. Y bien, amigos, fíjense que en 2 ocasiones me encontré en un problema, en 2 problemas, mejor dicho, ¿verdad? En uno era financiero y en otro era de otro tipo de aspecto. En el financiero, digámoslo así, ocurrió que tenía un problema porque yo había puesto un negocio que me iba bastante bien, pero a veces te pasa algo de la noche a la mañana y no te das cuenta cuando de repente la vida es una ruleta, estás arriba y después yo ya estaba abajo. La cuestión es que fue un abrir y cerrar de ojos y recuerdo que en ese momento de aflicción, claro, automáticamente todos piensan voy a acudir a Dios, pero en ese momento de aflicción me acordé de estas enseñanzas que me habían dado en esta escuela de iniciación
Y bueno, es lo que hice. Yo tenía solo 15 días, oigan bien, 15 días para juntar un dinero que era más o menos, era bastante grande, 15 días. Y yo no tenía la capacidad para juntar ese dinero en 15 días. Entonces, ¿qué hice? Hice este método. Partiendo desde que yo era escéptico. Entonces, lo más común que uno hace es tirarse a rodillas, empezar a llorarle a Dios. Aquellos que reciben la palabra de Dios tal y cual como se la dan sus dirigentes, estos son llamados cristianos, muy buenos cristianos. Pero aquel que recibe la palabra y el conocimiento y la cuestiona en todas sus aristas, la reflexiona, la filosofa, estos son llamados hijos del Dios cósmico. Bueno amigos, antes de sumergirnos de lleno al conocimiento, quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer una aclaración. En el video que hice acerca de interrogando a un extraterrestre, yo nunca dije que ese video es real. Por el contrario, yo lo que hice es cuestionar todas las discrepancias que yo tengo y entre lo que estaba diciendo ese ser aparente. Porque mi tarea es mostrárselos y el trabajo de ustedes es discernir de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es verdadero y de lo que es falso, ¿verdad? Muchos de ustedes llegaron a la conclusión rápido que era falso, así como yo. Pero yo no trato de imponerles una idea preconcebida de la que yo tengo de algún video. Bien, aclarado esto, vamos a sumergirnos hacia el conocimiento prohibido. La Biblia. La Biblia puede ser realmente un libro grande, metafórico, o realmente puede haber sido histórico, ¿verdad? Lo podemos tomar de esas dos alternativas, incluso de otras más. Pero el libro en sí es un libro para iniciados. Lo que pasa es que la gente, los que se quedan a medias, son esos que se quedan sentados en una banca, escuchando qué es lo que dice, como receptores del que está diciendo lo que él cree que dice e interpreta la Biblia. Bien, ¿cómo romper decretos? En ocasiones nosotros hemos estado en muchos y a cualquiera y a dar lástima, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a ser educado bajo esta ciencia, entonces no es eso todo lo que tiene lo que resulta, no es la humillación lo que tiene que darte un efecto, sino la educación con la que vos te presentás o la que vos haces tus peticiones ante aquel que domina todo, y todo es todo. Incluso hay versos de bastantes eruditos que dice: no se cae ni una hoja del árbol sin que Dios lo sepa. Bien, entonces empecé a hacer este versículo o recitar este versículo 3 veces al día. En la mañana, antes que saliera el sol, cuando el sol estaba en plena mediodía y antes de la puesta del sol, 3 veces al día durante 15 días hice esto, con suma disciplina y con fe. El versículo que yo recitaba era Daniel 6, del 1 al 23. Ahí explica básicamente que va a haber un decreto sobre Daniel. Y es bien interesante porque en este versículo te narra de que hay cosas que te van a pasar. Y cuando te van a pasar, pero la diferencia está en donde vos podés cambiar el rumbo, que a vos no te suceda nada. Como el ejemplo que les daré ahorita. Por ejemplo, ya está decretado que esta mañana vos vas a chocar, ¿verdad? En esta mañana que vos choques, vos podés morir y podés salir lesionado. Pero si vos haces evitas ese decreto, que te pase algo físicamente, podés chocar, pero podés salir ileso. No te puede pasar absolutamente lo que es nada. Ahora, esto también funciona
pero esta es mi propia experiencia. Yo no se lo estoy diciendo que esta es la única. Yo conozco 3 métodos. Uno es así, que es algo de ya, que ya te va a pasar. Y ahí tienes que incrementar otros códigos, que son 72 códigos del nombre de Dios. Tenés que aumentarlo y elegir uno exactamente y combinarlo con otra oración. Y te va a dar resultados. Pero ahorita me voy a centrar en este. Entonces 15 días antes yo tenía que juntar eso y empecé a hacerlo mañana, al mediodía, en la noche y así, ante 15 días. Llegó el plazo y bueno, yo solo ya estaba esperando y de repente llega una carta, solo escuchen, llega una carta en donde me decía de que no debía absolutamente nada, que ya mi cuenta ya estaba saldada. O sea, yo me pregunto, porque era bastante dinero, entonces me iban a quitar las cosas que yo las que yo tenía del negocio, me las iban a quitar, y después me llega esa carta que mi cuenta ya estaba saldada. Bueno, yo nunca le dije absolutamente a nadie de mi familia, porque yo acostumbro a resolver los problemas en mí. Bueno, resulta que después de esto, yo me quedé preguntando si ellos se habían equivocado, pero bien. Tampoco llamé para preguntarle si era verdad, porque yo dije, bueno, si fue un milagro, bien, y si llamo puede ser que se den cuenta que de verdad debo. Pero bien, después, cuando ya pasó una semana, en vez de estar yo con esa agonía, yo mismo fui y me presenté. Bueno, entonces le dije de que qué había pasado, y me dijeron de que en el banco había habido habían habido ciertos problemas y que a mí me habían pasado una deuda que a mí no me correspondía. Y que la que a mí me correspondía era un poco menor, pero que me había quedado saldada en compensación por el error ¿cómo se dice? O el mal momento que me habían hecho pasar. Y bien, cuando dije eso, o sea, me quedé impresionado. Hasta ese momento yo dije, bueno, a lo mejor fue un error de dedo y me quise mantener escéptico en el hecho de pensar de que si yo no hubiera hecho eso, de todas maneras dije, me hubiera salvado. Bien. Después, esto fue en Monterrey. En Monterrey trabajaba yo en una empresa y de repente yo había empezado a tener problemas con el jefe